Bienvenidos a un nuevo podcast de Creer, en el cual todos los miércoles hablaremos sobre distintos santos que han marcado nuestras vidas y también que han marcado la Iglesia Católica como tal. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo María Celeste. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre San Francisco de Asís. Él nació entre los años 1181 y 1182. Tuvo la fortuna de poseer una madre de la que recibió una muy buena educación alistiana y su padre Pedro Bernardone, un rico mercader de telas. En cierta ocasión, mientras atendía el negocio de su padre, llegó un mendigo a pedir limosna. Francisco, que estaba atendiendo a un cliente, echó al mendigo con duras palabras, pero de inmediato se sintió muy mal, lo que lo impulsó a salir corriendo por las calles en busca del mendigo. Cuando lo encontró, le dio una generosa limosna y desde ese día prometió que nunca más le negaría la ayuda a un pobre. Pero Francisco también tenía sus defectos. Era un joven pretencioso y derrochador que gastaba el dinero a manos llenas de lujos y banalidades. Cuando tenía 17 años se enroló en el ejército de Asís para defender a su ciudad. Quería convertirse en un gran militar y admiraba a los cruzados que defendían a Europa de los ataques. Alcanzó a participar en algunas batallas. Estuvo algún tiempo como prisionero de guerra, pero poco después sus planes de convertirse en militar se vieron afectados cuando repentinamente cayó enfermo, atacado por una fiebre espantosa. La enfermedad no solo le quebrantó el cuerpo, sino también el espíritu, y cuando se recuperó de las fiebres no volvió a ser el mismo. Súbitamente se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas mundanas. Un día se le acercó un leproso. Francisco había sentido siempre una gran repulsión hacia los leprosos. Pero en ese momento entendió que sus batallas no debía darlas contra los miedos exteriores, sino contra el miedo interior a la muerte y a la enfermedad. Entonces abrazó al leproso y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Después, debido a sus extraños comportamientos, algunas personas comentaban que quizás estaba enamorado. Y él les respondía: sí, estoy enamorado. Y es de la novia más fiel y más pura que existe. Nadie sabía de quién se trataba, pero Francisco se refería a la pobreza, en la que ya veía el camino hacia la humildad, la paz y el amor, al contrario de la vida opulenta y vacía en la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, todavía no se atrevía a vivir el llamado. Por eso oraba mucho y le pedía a Dios una señal. Para meditar y calmar su espíritu, iba frecuentemente hasta las ruinas de la iglesia de San Damián, que estaba abandonada y cayéndose a pedazos. Cuando tenía 24 años, mientras rezaba, Dios le dio la señal que tanto había esperado. Escuchó que el Cristo de San Damián le hablaba con estas palabras: Francisco, ¿no ves que mi casa está en ruinas? Anda y restáurala por mí, por mi amor. Entonces, Francisco, extasiado, se propuso a reconstruir la iglesia de San Damián. Para recolectar el dinero necesario, vendió unas telas de la tienda de su padre, pero cuando su padre se enteró, se enfureció tanto que le dio a Francisco una paliza y lo encerró en un sótano bajo llave como un vulgar ladrón. Después lo llevó ante el juez de la ciudad, pero Francisco dijo que solo comparecería ante la justicia divina. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís, quien amonestó al joven para que devolviera el dinero e hiciera las paces con su padre. Pero Francisco se levantó y dijo: ahora yo soy el siervo de Dios. Y dijo que le iba a restituir no solo el dinero, sino las telas también. Entonces se quitó la ropa y arrojó el dinero. Luego le pidió al obispo su bendición, y aunque el obispo trató de cubrirlo con su manto, Francisco salió desnudo como recién nacido al frío de la calle. Era invierno y acababa de nevar. Francisco se dirigió al bosque, caminando sobre la nieve con los pies descalzos, y mientras contemplaba los árboles helados, comenzó a cantar canciones en francés, pero se topó con unos ladrones, que le preguntaron quién era, y él les contestó: soy el juglar de Dios. Los ladrones se burlaron de él y le dieron una fuerte paliza. Pero cuando se marcharon, Francisco se puso de pie de un salto y siguió cantando.
Después llegó a un monasterio donde le regalaron ropa. La gente de Asís pensaba que Francisco se había vuelto loco, se burlaban de él y lo insultaban. Los niños le arrojaban piedras, pero Francisco daba gracias a Dios por estas humillaciones. Sin hacerles caso, se propuso a reconstruir la iglesia de San Damián, con sus propias manos sin recurrir al dinero. Entonces comenzó a recoger piedras y a pedirlas de casa en casa. Muy pronto corrió la fama de ese joven excéntrico y loco. Esto despertó la curiosidad y la simpatía de algunas personas ricas y pobres, que comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba. Poco a poco Francisco pudo reconstruir la iglesia de San Damián, ayudado por algunas personas humildes. Cuando terminó con San Damián, hizo lo mismo con otra iglesia dedicada a San Pedro y luego con la iglesia de Santa María de los Ángeles. Esta última se convertiría en el lugar principal de reunión para los primeros franciscanos y para las personas sin hogar. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con la que Jesús vivió en la tierra, y poner en práctica sus palabras. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué tiene de particular? Los primeros seguidores de Francisco fueron un rico comerciante llamado Bernardo y un sacerdote llamado Pietro de Cataneo. El comerciante vendió todos sus bienes y repartió el dinero entre los pobres, y el sacerdote, que era un hombre mayor, fue muy criticado por renunciar a sus canongias para seguir un joven loco y harapiento. Los tres hombres fueron construyendo una choza junto al hospital de los leprosos. Durante el día cuidaban a los enfermos, les lavaban las heridas, les curaban, limpiaban sus úlceras purulentas y por las noches oraban, leían los evangelios, hacían exámenes de conciencia. Desde que Francisco abandonó su hogar, procuró siempre abstenerse de comer carne, de cualquier animal. En una ocasión comió un poco de pollo, pero arrepentido inmediatamente se hizo amarrar del cuello para ser exhibido por las calles de la ciudad como un vil criminal. Poco a poco se fueron uniendo más compañeros al grupo, de todas condiciones y clases sociales. Dios les reveló que debía fundar una nueva orden que se extendería por todo el mundo. Francisco tenía un extraño don para hacerse querer con los animales. Se cuenta que las golondrinas lo seguían a todas partes y que por las mañanas una mirla lo despertaba cantando, pero si Francisco estaba enfermo, la misma no lo despertaba. También se hizo amigo de un conejo, al que salvó de un cazador y que lo acompañó por muchos años. Cada vez que podía, iba a los puertos a liberar a los peces de las redes de los pescadores, y cuando los soltaba en el mar, les advertía que la próxima vez tuvieran más cuidado. Incluso recogía los gusanitos del camino para que ningún transeúnte los aplastara. Cuando pasaba por una ciudad llamada Gubia, se enteraron de que un lobo grande y feroz no solo devoraba las ovejas, sino también atacaba a las personas. Francisco decidió ir en busca del lobo, aunque todos le advertían que no lo hiciera, pero él salió de la ciudad y se aproximó al bosque, seguido de muy lejos por sus hermanos y por algunos vecinos de la ciudad. De repente apareció el lobo, con el hocico abierto y con una actitud tan feroz. Y Francisco estaba con mucha calma y con una sonrisa en el rostro. Le hizo la señal de la cruz y le dijo: «Ven aquí, hermano lobo. Yo te mando en nombre de Cristo que no hagas daño ni a mí ni a nadie». En ese instante, el lobo se calmó, corrió hacia Francisco y le lamió la cara. Muchos de los vecinos del pueblo comenzaron a gritar enfurecidos, ya que el lobo debía ser castigado por sus crímenes. Entonces Francisco, dirigiéndose de nuevo al animal, le dijo: «Hermano lobo, yo quiero hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú no les ofendas en adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte». El lobo agachó sus orejas y le extendió su pata derecha en señal de amistad. Luego le acompañó hasta la ciudad, donde se convocó a una asamblea comunitaria. Los vecinos se comprometieron a darle de comer al lobo, si éste prometía no volver a cometer maldades. El lobo aceptó arrodillándose y le extendió nuevamente la pata a Francisco. A partir de ese entonces, el lobo visitaba las casas,
La gente le daba carne fresca para que comiera. También se hizo amigo de los perros y al cabo de 2 años murió de viejo. Su muerte fue muy lamentada por toda la ciudad. San Francisco decía que las personas merecen respeto por su dignidad humana, desde el papá o el rey, hasta el mendigo o el leproso, y a todos trataba con la misma cortesía y amabilidad. El obispo de Asís se preocupó por la vida que llevaban los hermanitos franciscanos, pues no tenían comunidades de ningún tipo, comían lo que encontraban en el campo, dormían en el suelo. Y así. Entonces, cuando Francisco tenía 27 años, su grupo no pasaba de los 12 hombres, pero él decidió viajar a Roma con sus compañeros para pedir al Papa la aprobación de las reglas de su orden, pues conocía la importancia de la humildad y la obediencia. El viaje a Roma lo hicieron a pie, cantando, orando, predicando. Por el camino, gracias a la recomendación del obispo de Asís, Francisco conoció al cardenal Giovanni de San Paolo, quien le consiguió una audiencia privada con el Papa Inocencio III. Cuando Francisco expuso sus ideas ante el Papa, varios cardenales le hicieron oposición, pues consideraban que el modo de vida de los franciscanos era demasiado rústico y a diferencia de los monjes, los frailes no tenían asegurado el sustento, el alimento ni el techo. Pese a todas estas objeciones, el Papa dio su aprobación a la que sería la primera orden franciscana. Al año siguiente, Francisco pudo predicar por primera vez en la Catedral de Asís. Francisco se hizo amigo del cardenal Ugolino, quien por petición suya fue nombrado superior de la Orden Franciscana el 28 de marzo de 1211. Una muchacha de 17 o 18 años, llamada Clara, quien pertenecía a la nobleza de Asís, se escapó del castillo de su padre para seguir las enseñanzas de Francisco. La joven llegaría a ser conocida como Santa Clara de Asís y fue la primera mujer franciscana fundadora de la Segunda Orden, es decir, la Orden Femenina. 6 meses antes de su muerte, Francisco pidió que lo llevasen de regreso a Asís. Cuando llegaron, visitó el convento de las monjas de San Damián, que era dirigido por su querida amiga Clara, y allí compuso el famoso Cántico de las Criaturas. Luego pidió que lo trasladasen a la Porciúncula, pues deseaba entregar su alma al Señor en ese lugar. Poco antes de morir, pidió que le leyeran los Evangelios. Murió el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. Se cuenta que en el momento de su muerte las aves emitieron tristes lamentos en el cielo. Los animales del bosque huyeron temerosos a sus escondites, pues había ido el hombre que los había comprendido. A la mañana siguiente, la noticia de su muerte fue anunciada y a su funeral asistieron los grandes dignatarios, todos los habitantes de la ciudad, hasta los que se habían burlado de Francisco. En el pasado, el cuerpo fue trasladado en solemne procesión hasta el convento de San Damián, para que las monjas franciscanas le dieran su último adiós, y allí Clara se despidió del hombre que había sido su mejor amigo, su padre espiritual y su ejemplo a seguir. Finalizando este lindo podcast, les dejo una frase de San Francisco. Si Dios puede trabajar a través de mí, puede trabajar a través de cualquiera. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Les invito a que sigan escuchando nuestros lindos podcasts, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Y de esta manera terminamos el podcast de hoy. Quiero invitarte a que los siguientes miércoles puedas acompañarnos, puedas conocer la vida de muchos otros santos que son importantes para nuestra iglesia y que también puedas aprender un poco más de ellos y puedas aplicar sus enseñanzas en tu vida. Hasta